¿Qué pasaría si una simple parada de tráfico se convirtiera en una pesadilla? ¿Y si te acusaran falsamente, te incriminaran policías corruptos y te arrojaran a la cárcel por un delito que no cometiste? Eso es exactamente lo que le pasó a Lucía Navarro, pero lo que no sabían era que, cuando la verdad saliera a la luz, todo el sistema se derrumbaría. ¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo. Índice hacia derecha, dale like y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles. La carretera se extendía infinitamente ante ella, una larga cinta de asfalto que atravesaba el campo, flanqueada por densos bosques y alguna que otra gasolinera. Era el tipo de carretera donde podías conducir durante kilómetros sin ver otro coche, el tipo de camino que te hacía sentir como si estuvieras en tu propio mundo. Lucía Navarro tamborileaba ligeramente el volante mientras tarareaba al ritmo del jazz suave que sonaba en los altavoces de su coche. Era un raro día libre, uno de esos momentos en los que podía respirar sin el peso de la información clasificada oprimiéndola. Había pasado años navegando por el campo de batalla digital, descubriendo amenazas cibernéticas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Pero hoy, no estaba lidiando con hackers extranjeros ni con brechas de seguridad nacional, solo iba a casa. Sevilla. Lucía sonrió al pensarlo. No había vuelto en meses, y la idea de ver a su familia, ponerse al día con viejos amigos y hacer voluntariado en el centro comunitario le daba una rara sensación de emoción. Siempre había creído en devolver algo a la comunidad, en asegurarse de que la próxima generación tuviera acceso a la tecnología y el conocimiento para usarla de manera segura. Por eso había creado un taller gratuito de ciberseguridad, para enseñar a los niños habilidades que podrían cambiar su futuro. Tomó un sorbo de su café y miró el salpicadero. Le quedaba una hora más. Entonces, en el retrovisor, lo vio. Un coche patrulla. Al principio, Lucía no le dio importancia. Solo era un coche detrás de ella, nada más. Pero algo en la forma en que la seguía, no adelantándola, no quedándose atrás, solo permaneciendo en su retrovisor, la hizo sentir incómoda. Tranquila, tal vez sea solo una coincidencia. Pero entonces, el patrullero cambió de carril cuando ella lo hizo. Y otra vez, Lucía apretó más el volante. Vale, no es una coincidencia. Entonces llegaron los destellos de luces rojas y azules. Una voz resonó por el altavoz. Deténgase a un lado. Lucía exhaló lentamente, repasando ya la lista mental que todo conductor negro en España conocía de memoria. Manos visibles. Mantén la calma. Sé educada. No discutas. Señalizó y se detuvo en el arcén, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Lucía bajó la ventanilla mientras el oficial se acercaba. El oficial Javier Serrano, de unos 45 años, corpulento, el tipo de hombre que se comportaba con la arrogancia de alguien que nunca había sido cuestionado. Su compañero, Miguel Torres, se quedó cerca de la parte trasera del coche, con una mano descansando sobre su pistola enfundada. Permiso y documentación, dijo Serrano, sin molestarse en saludar. Lucía asintió, ya buscando su cartera. Por supuesto, oficial, ¿puedo preguntar cuál es el problema? Serrano tomó su permiso, apenas mirándolo antes de responder. Iba a exceso de velocidad. Lucía sabía que era mentira. Había configurado el control de crucero exactamente al límite de velocidad. Podría discutir, pero sabía que era mejor no hacerlo. Eso era lo que querían, una excusa. Mantén la calma. Entiendo, dijo de forma neutral. No me di cuenta de que iba demasiado rápido. Lo siento. Serrano la estudió por un momento, luego dio un paso atrás hacia Torres, quien observaba el coche de Lucía con demasiado interés. Murmuraron algo entre ellos antes de que Serrano se girara de nuevo. Baje del vehículo, señora. Lucía se quedó helada. Esto no era normal. Una parada por exceso de velocidad no requería que saliera del coche. Su instinto se retorció. Esto no era rutinario, era algo más. Pero, ¿qué opción tenía? Con movimientos lentos y deliberados, Lucía se desabrochó el cinturón y salió. Serrano ni siquiera se molestó en explicar mientras señalaba el maletero. Vamos a necesitar revisar su vehículo. La piel de Lucía se erizó. Disculpe, Torres le dio una sonrisa burlona. Solo una revisión rutinaria. No hay de qué preocuparse. Quería discutir, debería discutir, pero también sabía lo rápido que las cosas podían escalar. Conductores negros habían sido atacados por menos. Elige tus batallas. Con un asentimiento forzado, dijo, adelante. Torres abrió el maletero y comenzó a revolver entre sus pertenencias como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lucía observaba, su cuerpo tenso. Sabía exactamente qué había ahí, su portátil, algunos cables, una mochila con sus libros para enseñar. Nada ilegal, nada remotamente sospechoso. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de preguntar cuánto más tardarían, Torres se puso rígido de repente. Y luego, con una lentitud deliberada, levantó una pequeña bolsa de plástico llena de polvo blanco. Lucía sintió que su estómago se desplomaba. No, 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 no.
Esto no estaba pasando. Miró fijamente la bolsa en la mano de Torres, su cerebro luchando por entender. Eso no era suyo. Nunca había estado en su coche. Ellos lo habían puesto ahí. Serrano levantó la bolsa como si fuera un trofeo, girándose hacia Lucía con una sonrisa. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Lucía se obligó a respirar. Piensa, mantén la calma. Eso no es mío. Claro que no, dijo Serrano, sacudiendo la cabeza. Te sorprendería cuántas veces oímos eso. Torres soltó una risita, lanzando la bolsa entre sus manos. Entonces solo por casualidad tenías esto en tu maletero. Estaban jugando un juego, y ella era la participante involuntaria. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras una ola de rabia impotente la recorría. Había visto casos como este antes. Había leído sobre ellos, pero nunca pensó que sería una de ellos. Tienes que hacer algo, di algo, lucha. Abrió la boca, para protestar, para exigir un supervisor, para hacer algo, pero antes de que pudiera, sintió el frío acero de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Tiene derecho a permanecer en silencio. La voz de Serrano era casi aburrida mientras recitaba sus derechos. Lucía estaba demasiado aturdida para responder. El mundo a su alrededor se desdibujó. Sintió que la giraban, sus brazos forzados detrás de su espalda. Era una oficial de la Agencia de Seguridad Nacional, por el amor de Dios. Había pasado su carrera protegiendo este país, descubriendo amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera podía empezar a comprender. Y, sin embargo, nada de eso importaba ahora. Porque para ellos, ella era solo otra mujer negra al lado de la carretera, un blanco fácil, una estadística sencilla. La empujaron hacia el coche patrulla. Tropezó, atrapándose justo antes de que sus rodillas golpearan el pavimento. Torres rió. Cuidado con el paso, señora. Lucía levantó la cabeza, su mandíbula apretándose. Esto no había terminado. Pensaban que estaba indefensa. No tenían idea de con quién estaban tratando. Mientras la forzaban a entrar en el asiento trasero y cerraban la puerta de golpe, un pensamiento ardía en su mente. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Las luces fluorescentes dentro de la comisaría de policía del condado de Huelva zumbaban, en lo alto, duras e implacables. El aire estaba cargado con el hedor a sudor, café rancio y burocracia. Era el tipo de lugar donde la justicia no se servía, solo papeleo, rutina e indiferencia. Lucía estaba sentada en un banco de metal frío, sus muñecas aún ardían por las esposas demasiado apretadas que le habían quitado hacía solo unos momentos. La realidad de su situación comenzaba a sentarse, presionándola como un peso insoportable. Había pasado toda su carrera protegiendo a la gente de amenazas que ni siquiera sabían que existían. Había derribado a ciberdelincuentes, expuesto tramas de espionaje y prevenido brechas de datos que podrían haberle costado al país miles de millones. Y, sin embargo, aquí estaba, fichada como una criminal común, acusada de un delito que no solo era falso, sino absurdo. Los oficiales la procesaron con una crueldad casual, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Porque lo habían hecho. El oficial en el mostrador, un hombre calvo con una expresión poco impresionada, apenas miró a Lucía mientras tecleaba su información en el sistema. ¿Nombre completo?, preguntó monótonamente. Lucía Navarro. Fecha de nacimiento. Respondió cada pregunta mecánicamente, observando cómo ingresaba su identidad en el sistema, marcándola como solo otro nombre, otro caso, otra detención. La humillación se profundizó cuando le tomaron las huellas dactilares y la foto policial. La cámara hizo clic, capturándola en el peor momento de su vida. Los oficiales intercambiaron miradas. Podía sentir cómo la evaluaban, decidiendo en qué casilla encajaba. Mujer negra, coche bonito, ropa cara, cargos por drogas. Pensaban que conocían su historia. Pero no la conocían, no tenían idea de a quién acababan de encerrar. Tras lo que pareció una eternidad, la llevaron a una celda de detención, una pequeña caja gris de desesperación. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, nombres y fechas grabados, marcas dejadas por quienes habían pasado antes que ella. 2 mujeres estaban sentadas en el extremo opuesto de la celda, sus ojos se posaron en Lucía pero no dijeron nada. Una estaba acurrucada en el banco, con los brazos cruzados fuertemente sobre sí misma. La otra paseaba en un silencio agitado. Lucía exhaló, apoyándose contra la pared fría. Necesitaba pensar. Conocía el sistema. Si jugaba según sus reglas, podría quedarse atrapada aquí durante días, enterrada bajo retrasos procesales y papeleo convenientemente perdido. No, no tenía días. Su vida, toda su carrera, dependía de que saliera antes de que esto empeorara. Necesitaba actuar. Tras otra hora agotadora, el oficial del mostrador apareció en la puerta de la celda. «¿Tienes una llamada?», gruñó, como si incluso eso fuera demasiada cortesía. Lucía se levantó, manteniendo su rostro impasible, ocultando la furia ardiente que amenazaba con explotar dentro de ella.
La llevaron a una pequeña habitación, donde un teléfono fijo viejo estaba sobre un escritorio rayado. El oficial se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observándola como un halcón. Esperaban que llamara a un abogado, a un familiar, tal vez incluso a alguien para suplicar por la fianza. No tenían idea. Lucía levantó el auricular y marcó un número que solo unas pocas personas en el mundo conocían de memoria. Sonó una vez, 2 veces. Luego, una voz respondió. Aquí Diego, Diego. Lucía tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenía que sonar angustiada, pero no demasiado. No podía decir mucho, no con un policía observándola como un depredador esperando a su presa. Necesito ayuda. Una pausa, una inhalación brusca. Diego no era de los que entraban en pánico. Era una de las personas más serenas con las que Lucía había trabajado, por eso confiaba en él. Su voz permaneció firme. ¿Dónde estás? Lucía tomó otra respiración. Condado de Huelva. Dicen que tenía algo en mi coche, pero ambos sabemos que eso no es cierto. Diego lo captó al instante. Su voz fue cortante, profesional. Entiendo. Aguanta ahí. Eso era todo lo que necesitaba. Habían trabajado juntos lo suficiente como para que ella supiera lo que realmente quería decir. Entiendo. Flecha apuntando hacia la derecha. Esto es serio. Sé que estás en peligro. Aguanta ahí. Flecha apuntando hacia la derecha. Ya estoy en marcha. Resiste. Lucía sintió una ola de alivio, pero no lo dejó ver. Colgó. El oficial que la observaba levantó una ceja. Eso fue rápido. Lucía se giró para enfrentarlo, su expresión indescifrable. No tenía mucho que decir. Él sonrió, claramente pensando que acababa de hacer una llamada inútil a algún amigo indefenso. Si tan solo supiera. Mientras la llevaban de vuelta a la celda, Lucía sintió que algo cambiaba dentro de ella. Antes, había sentido rabia, miedo y frustración. Ahora sentía algo más. Control. Había hecho su parte. Había encendido la señal de emergencia. Ahora, solo tenía que esperar. Diego ya estaba en movimiento. ¿Y las personas que la habían incriminado? No tenían idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, Lucía estaba sentada en la parte trasera de la furgoneta de transporte policial, con las muñecas encadenadas a una cadena atada a su cintura. El acero frío se clavaba en su piel, pero no se inmutó. Estaba demasiado ocupada preparándose para la guerra. Había pasado la noche en esa celda de detención abarrotada, su mente corriendo a través de posibilidades. ¿Y si Diego no había recibido el mensaje? ¿Y si no podía actuar a tiempo? No, Diego Morales no era el tipo de hombre que dejaba que las cosas se le escaparan. Si alguien podía sacarla de este lío, era él. Pero también sabía que el tiempo no estaba de su lado. Para cuando entrara en esa sala del tribunal, el Estado ya habría comenzado a construir su caso contra ella, una mentira a la vez. Y tenía que estar lista. El juzgado era una reliquia de una justicia anticuada, un gran edificio de piedra con altas columnas imponentes, como si su estructura sola pudiera intimidar a las personas hasta someterlas. Mientras los oficiales la escoltaban dentro, los murmullos comenzaron de inmediato. Abogados, secretarios, incluso conserjes, todos miraban. Una mujer negra, con las manos esposadas, en un mono naranja. Ya habían decidido que era culpable. Mantén la calma, Lucía. Pero eso se volvió más difícil en el momento en que entró en la sala del tribunal. Sentado en la mesa de la fiscalía estaba Rafael Guzmán, un hombre que parecía exactamente lo que era, un fiscal de carrera con un historial de ganar casos por cualquier medio necesario. Era suave, confiado, peligroso. Y lo peor de todo, parecía que ya estaba celebrando. Lucía fue conducida a la mesa de la defensa, donde finalmente pudo ver a su defensor público. Un hombre de mediana edad con ojos cansados y una pila de expedientes que claramente no había leído. Genial, tomó una respiración profunda mientras el alguacil llamaba al tribunal al orden. La jueza Carmen Valdés entró, su expresión neutral pero firme. Lucía la había investigado antes, tenía una reputación de ser estricta pero justa. Esa era la única esperanza que tenía en esta sala. Caso número 24 a 683, el Estado español contra Lucía Navarro. Lucía se enderezó. Aquí estaba. Guzmán no perdió tiempo. Señora jueza, este caso es claro. La acusada fue encontrada en posesión de una cantidad significativa de una sustancia controlada, escondida en el maletero de su vehículo. La mandíbula de Lucía se apretó. Mentiras. Además, los oficiales observaron un comportamiento de conducción errático, y cuando intentaron realizar una parada rutinaria, la acusada se volvió beligerante y resistió el arresto. Más mentiras. Lucía miró a Serrano, que estaba sentado con aire de suficiencia en el estrado de los testigos, con los brazos cruzados, pareciendo un hombre que había hecho esto antes. Porque lo había hecho. Esto no se trataba de ella. Se trataba de un sistema que se alimentaba de personas como ella. Guzmán se giró, entrecerrando los ojos mientras continuaba.
Tenemos todas las razones para creer que la acusada, quien, debo añadir, tiene un extenso historial en ciberseguridad, usó sus conocimientos para evitar la detección y es parte de una red de drogas más grande que opera entre Sevilla y el norte de España. Los puños de Lucía se cerraron bajo la mesa. Ahí estaba, el momento en que torcieron la verdad en un arma. Habían tomado su experiencia en la Agencia de Seguridad Nacional, sus años de servicio a la seguridad nacional, y lo habían convertido en algo siniestro. Su defensor público carraspeó, y ahí fue cuando Lucía supo. Iba a perder, ya creía que había perdido. Guzmán llamó al oficial Javier Serrano a testificar, y este se pavoneó hasta el estrado como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Oficial Serrano, ¿puede describir los eventos del arresto? Serrano asintió, su rostro una imagen de profesionalismo falso. Detectamos el vehículo de la acusada zigzagueando entre carriles. Conducía de manera temeraria. Lucía quiso reír. Había estado usando el control de crucero. Cuando iniciamos la parada, se volvió hostil, negándose a salir del vehículo. Nos gritó y actuó de manera sospechosa, así que realizamos una búsqueda, momento en el que descubrimos una cantidad significativa de una sustancia blanca en polvo. Hizo una pausa, luego añadió para mayor efecto. La acusada no pareció sorprendida cuando la encontramos. Las uñas de Lucía se clavaron en su palma. La habían enmarcado, y ahora, la estaban enterrando bajo un falso testimonio. Su defensor público hizo un débil contrainterrogatorio, haciendo preguntas a medias que Serrano desechó como si no fueran nada. Lucía apretó los dientes. Esto estaba yendo exactamente como ellos querían. Y entonces, las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Un hombre entró, alto, compuesto, y cargando una carpeta gruesa y una memoria USB. Diego Morales. Lucía exhaló, un peso levantándose de su pecho. Caminó con propósito, su rostro indescifrable mientras se acercaba a la jueza. Señora jueza, dijo Diego suavemente, entregándole un documento. Tengo pruebas que contradicen directamente las afirmaciones de la fiscalía. Guzmán se levantó de inmediato. Esto es altamente irregular. Tiene razón, interrumpió Diego, su voz fría. Todo este caso es altamente irregular. La jueza Valdés lo estudió cuidadosamente, luego miró el documento. Señor Morales, ¿quién es usted? Diego sostuvo su mirada sin dudar. Estoy aquí en nombre de la defensa. Tengo información que exonerará a la señorita Navarro. Guzmán se burló. ¿Y qué es exactamente esta prueba? Diego levantó la memoria USB. Empecemos con imágenes de vigilancia, mostrando que el oficial Torres plantó las drogas en el maletero de la señorita Navarro. El tribunal quedó en silencio. Lucía observó cómo el rostro de Serrano se descoloraba. Diego acababa de darle la vuelta al juego por completo. Y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, Lucía sintió algo que no se había atrevido a sentir antes. Esperanza. Por un momento, el tribunal quedó completamente inmóvil. Era el tipo de silencio que solo ocurre antes de que estalle una bomba, cuando el peso de una revelación es tan masivo que la gente necesita un segundo para procesar lo que acaba de escuchar. Diego Morales estaba al frente del tribunal, con una memoria USB sostenida firmemente entre sus dedos. Toda la energía de la sala había cambiado, desde la confianza arrogante de Guzmán hasta una incertidumbre total, desde la arrogancia de Serrano hasta la creciente realización de que algo estaba muy mal. La jueza Carmen Valdés ajustó sus gafas, mirando a Diego con interés calculado. Señor Morales, ¿afirma tener pruebas que exoneran a la acusada? Diego asintió. Sí, señora jueza, y solicito permiso para presentarlas de inmediato. El fiscal, Rafael Guzmán, se levantó de su asiento. Objeción. Esto es altamente irregular. ¿Quién es siquiera este hombre? Diego se giró hacia él con un nivel de calma que dejaba claro que tenía el control total. Mis credenciales están incluidas en el documento que acabo de presentar al tribunal, dijo suavemente. Si lo lee, verá que estoy plenamente autorizado para presentar estas pruebas. La mandíbula de Guzmán se apretó, pero no podía discutir con una jueza sentada justo ahí, hojeando el documento. La jueza Valdés asintió una vez. Objeción denegada. Veamos qué tiene el señor Morales. Diego insertó la USB en el sistema multimedia del tribunal, su expresión no revelaba nada. Y entonces la verdad comenzó a desenredarse. La pantalla cobró vida. Apareció una grabación de vigilancia granulada pero clara, con la marca de tiempo exacta del arresto de Lucía. El ángulo mostraba el coche de Lucía detenido al lado de la carretera, Serrano de pie junto a su ventanilla, Torres en el maletero. Todo parecía normal, rutinario. Y entonces, todo el tribunal jadeó con acento agudo al ver a Torres sacar una bolsa de plástico de su propio bolsillo, mirar por encima del hombro, y luego deslizarla suavemente en el maletero de Lucía. Era innegable. Guzmán se levantó de nuevo. Esto podría estar manipulado. Diego apenas reaccionó, ya anticipando el argumento.
Por eso también tenemos un ángulo de cámara secundario desde un edificio separado, dijo. Hizo clic en un botón, y la pantalla se dividió en dos. El segundo ángulo mostraba exactamente lo mismo, solo que esta vez, el rostro de Torres era aún más claro. La evidencia era irrefutable. La sala estalló en susurros, pero Diego aún no había terminado. Y si eso no es suficiente, continuó, sacando otro conjunto de documentos, también tenemos registros financieros que prueban que los oficiales Serrano y Torres formaban parte de una operación en curso para incriminar a automovilistas inocentes por posesión de drogas. Guzmán se puso rígido. Esa es una acusación audaz, señor Morales. Diego sonrió ligeramente. Lo sería, si no tuviera estados de cuenta bancarios, registros de transacciones y un vínculo directo con un sindicato criminal que les pagaba por cada condena. Colocó los documentos frente a la jueza, dejándola ver por sí misma. Serrano y Torres se quedaron congelados, sus rostros pálidos, sus cuerpos inmóviles de manera antinatural. Porque sabían, esto era el fin. La jueza tomó su tiempo escaneando las pruebas. El tribunal había caído en un asombro silencioso, como si la gente estuviera presenciando lo impensable. Finalmente, levantó la vista, su voz helada. Oficiales Serrano y Torres, tienen algo que decir en su defensa. Por primera vez ese día, Serrano no tenía una sonrisa en el rostro. Torres abrió la boca, luego la cerró de nuevo, su mirada saltando como un animal atrapado buscando una salida. Lucía los observó con furia silenciosa. Habían estado tan seguros, tan condenadamente seguros de que ella era solo otra persona que podían arrojar al sistema, otro blanco fácil que no tendría el poder de contraatacar. Y ahora, eran ellos los que no tenían a dónde correr. La jueza Valdés finalmente exhaló, luego se giró hacia Diego. Señor Morales, antes de proceder más, necesito preguntar, ¿cuál es exactamente su conexión con la acusada? Diego dudó por primera vez. No porque no supiera cómo responder, sino porque necesitaba permiso. Lentamente, se giró hacia Lucía. Por primera vez en horas, ella no estaba sentada como una acusada encadenada. Estaba sentada como alguien en control. Lucía sostuvo la mirada de Diego, luego se puso de pie. Su postura era perfecta, espalda recta, barbilla levantada, su expresión completamente serena. Cuando habló, su voz era tranquila, pero resonó en todo el tribunal como un martillo golpeando piedra. Diego Morales es mi subordinado. Una pausa. Lucía dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de terminar. Yo soy su superior en la Agencia de Seguridad Nacional. Silencio, silencio absoluto, completo, asombroso. El peso de sus palabras golpeó la sala como una explosión, reverberando por el tribunal mientras la gente procesaba lo que acababa de pasar. La mujer que habían intentado destruir, la mujer que pensaban que era impotente, desechable, presa fácil. Superaba en rango a casi todos en la comunidad de inteligencia. La primera persona en reaccionar fue Guzmán. Se atragantó con su propia respiración, como si alguien acabara de arrojarle agua helada por la espalda. La jueza Valdés se quitó las gafas, no por incredulidad, sino por comprensión. Serrano y Torres parecían haber sido atropellados por un camión. Lucía se giró, cruzando la mirada con Serrano por solo un segundo. Pudo ver el momento en que él se dio cuenta de lo mal que había metido la pata. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ellos ya no estaban en control. Ella sí. La jueza Valdés se recostó, cruzando las manos. Su expresión era indescifrable, pero su tono era como hielo. Señor Morales, señorita Navarro, confío en que su organización manejará las implicaciones de este caso fuera de mi tribunal. Diego dio un pequeño asentimiento. Sí, señora jueza, pero creo que los cargos inmediatos contra la señorita Navarro deben ser desestimados. La jueza apenas dudó. Todos los cargos contra Lucía Navarro quedan desestimados con prejuicio. Oficiales Serrano y Torres, se les ordena quedar bajo custodia en espera de una investigación completa. Un murmullo recorrió la sala. Dos alguaciles se acercaron. Serrano intentó decir algo, pero no salió nada. Torres, por otro lado, gruñó, esto es una tonter, las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Mientras el tribunal estallaba en caos, Lucía se giró una última vez. El momento estaría en las noticias durante semanas. Los titulares gritarían, mujer negra enmarcada por policías corruptos, secretamente una alta funcionaria de la Agencia de Seguridad Nacional. Pero en ese momento, Lucía no estaba pensando en la prensa, ni en las repercusiones, ni en el caos que vendría después. Estaba pensando en cada persona inocente que alguna vez había estado en su lugar, sin el poder para contraatacar. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas estaba comenzando. El eco del martillo golpeando el estrado aún resonaba en el tribunal cuando los alguaciles se acercaron. Fue un momento surrealista, ver a los mismos oficiales que una vez habían estado sobre ella, arrogantes e intocables, ahora encadenados ellos mismos.
Javier Serrano y Miguel Torres no se movieron al principio, como si sus cuerpos se hubieran apagado, negándose a procesar lo que estaba pasando. Hace un segundo, eran ellos los que tenían el control, y ahora, estaban siendo tratados como los criminales que realmente eran. La ironía era casi poética. Serrano intentó discutir, protestar, pero la voz de la jueza cortó la tensión como un cuchillo. Basta, su tono no dejaba lugar a debate. Oficial Serrano, oficial Torres, quedan arrestados por manipulación de pruebas, conspiración y abuso de poder bajo el amparo de la ley. Permanecerán bajo custodia en espera de una investigación federal. El tribunal estalló. Jadeos, murmullos, gente alcanzando sus teléfonos, ya escribiendo, ya grabando. La historia se estaba desarrollando justo frente a ellos. Guzmán, el fiscal, estaba pálido como un fantasma. Por primera vez en su carrera, no tenía nada que decir. Todo su caso había implosionado en tiempo real, y ahora estaba parado en medio de los escombros. Tras un silencio largo y doloroso, finalmente se giró hacia Lucía. Señorita Navarro, yo, me disculpo sinceramente en nombre del Estado. Lucía lo observó de cerca, buscando cualquier rastro de sinceridad en sus palabras. No encontró ninguno. No estaba arrepentido por lo que le habían hecho. Estaba arrepentido por haber perdido. Lucía simplemente le dio un asentimiento lento y medido. No perdón, solo reconocimiento. Luego se giró. Tenía cosas más grandes en las que enfocarse ahora. Para cuando Lucía salió del juzgado, el mundo ya lo sabía. Las noticias explotaron como un incendio forestal. Mujer negra enmarcada por policías corruptos, en realidad una alta funcionaria de la Agencia de Seguridad Nacional. Jefe de policía renuncia mientras el CNI lanza una investigación completa sobre corrupción. Un sistema expuesto. ¿Cuántos otros han sido víctimas de esto? Ya no eran solo noticias locales, estaban en todas partes. Cadenas nacionales, debates en horario estelar, activistas por los derechos civiles, políticos, y en el centro de todo, Lucía Navarro. En cuestión de días, todo el departamento de policía del condado de Huelva estaba bajo un intenso escrutinio. Agentes del CNI allanaron oficinas, confiscando archivos, discos duros y comunicaciones internas. ¿Y qué encontraron? Era peor de lo que nadie esperaba. La corrupción era profunda, años de pruebas plantadas, arrestos falsos y perfilado racial. Millones en sobornos de organizaciones criminales que usaban a policías corruptos para eliminar alborotadores de las calles, personas sin poder, sin voz, sin forma de contraatacar. Hasta ahora, el jefe de policía renunció en una semana. Varios oficiales de alto rango fueron arrestados, enfrentando cargos que podrían encerrarlos por décadas. Y Serrano y Torres no fueron los únicos. Más oficiales, más cómplices. Todo el sistema finalmente se estaba derrumbando. Lucía podría haberse retirado entonces y ahí. Había ganado. Estaba libre. Podría haber vuelto a la Agencia de Seguridad Nacional, a las sombras, y dejar que los titulares se desvanecieran. Pero no lo hizo, porque esto no se trataba solo de ella. ¿Cuántos otros habían pasado por lo que ella? ¿Cuántos nunca tuvieron la oportunidad de contraatacar? Así que dio un paso adelante en su lugar. Se convirtió en una voz para la reforma, abogando por una supervisión más estricta en las fuerzas del orden, protecciones más fuertes contra arrestos injustos y políticas de cámaras corporales que realmente hicieran responsables a los oficiales. Financió becas para estudiantes negros y de minorías interesados en ciberseguridad, derecho y tecnología, una forma de armar a la próxima generación con conocimiento y poder. Habló en conferencias, en paneles de noticias, frente a legisladores, donde quiera que pudiera hacerlos escuchar. Y la gente estaba escuchando. Por primera vez en mucho tiempo, el sistema estaba siendo forzado a cambiar. Meses después, Lucía regresó al mismo tribunal, esta vez, como testigo de la justicia. La jueza leyó los cargos contra Serrano y Torres, su voz firme, sin disculpas. Conspiración, manipulación de pruebas, abuso de poder, crimen organizado. ¿Y la sentencia? Décadas tras las rejas. Lucía observó sus rostros cuidadosamente. Ya no había arrogancia presumida, ni confianza fingida, solo miedo. Ellos sabían, habían construido sus carreras sobre el sufrimiento de personas inocentes, creyendo que nunca serían atrapados. Y ahora, el sistema que habían manipulado se había vuelto contra ellos. Karma duro. Lucía tomó una respiración profunda, dejando que todo se asentara. Esto no era venganza, era justicia. Mientras salía del juzgado, un enjambre de reporteros se adelantó, cámaras destellando, micrófonos extendidos. Señorita Navarro, ¿tiene algo que decir? Se detuvo, girándose para enfrentarlos. Por un momento, consideró todas las cosas que podría decir. Podría hablar del sistema, sobre la corrupción, sobre cuántas personas habían sido falladas antes que ella y cuántas aún necesitaban justicia. Pero en cambio, lo mantuvo simple.
Miró directamente a las cámaras y dijo, la justicia no es un privilegio. La justicia es un derecho. Luego se giró y se alejó. La historia de Lucía Navarro ya no era solo un titular. No era solo la lucha de una mujer por sobrevivir. Era un movimiento. Era una llamada de atención. Era una advertencia para aquellos que pensaban que podían seguir saliéndose con la suya. Porque ahora, la gente estaba mirando, y la próxima vez que alguien intentara abusar de su poder, silenciar a los inocentes, torcer el sistema para su propio beneficio, podrían encontrarse en el lado equivocado de la justicia. Porque Lucía Navarro había probado una cosa por encima de todo. La lucha no había terminado. Apenas estaba comenzando. Fuego. La historia de Lucía Navarro no es solo personal, es un símbolo para todos los que alguna vez han sido agraviados por el sistema. Bocadillo de diálogo. ¿Qué piensas sobre la lucha de Lucía por la justicia? Comparte esta historia y mantén la conversación viva.